InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a Horas Extras. Aquí en Caput vamos a estar juntos hasta las 17 con la información, con toda la información que podemos obtener del mundo del trabajo, que es tan variada y en estos días tan duras, tan difícil. Alguna buena noticia tenemos, sobre todo de algunas paritarias que han sido favorables para un par de sindicatos. Bueno, no es poco en estos días. Aquí somos, en la operación técnica y mucho más, como decimos siempre, Martín Loza. Y en la conducción, Vilma Noche y Enrique Garrido. Hoy Vilma, a través de un medio electrónico. ¿Se me escucha Vilma, bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poquito más lejos estamos hoy, pero cerca de toda la información y lo que pasa. Pero claro, además tratándose de radio está todo bien. Vos sabés que sí, lo recordás perfectamente. Cada miércoles, porque coincide más o menos con nuestro horario, al pasar cerca de Congreso, nosotros estamos cerca, la radio está cerca, Caput está cerca, hacemos un mini informe acerca del tránsito, que no es el objetivo central. El objetivo central es darles a conocer a nuestros oyentes, el desastre que provocan las fuerzas de seguridad cada miércoles porque marcha un grupo de jubiladas y jubilados pidiendo nada más ni nada menos que lo que les corresponde. Y ha salido algo que me parece relevante con respecto a esto y quería que lo compartamos si te parece bien, porque es muy reciente. ¿Me estás escuchando, Vilma? Yo te estoy escuchando perfectamente, Enrique. Sí, Vale. Adelante, por favor. Bueno, entonces... Mira, yo iba a comentarte hoy que escuchaba a una jubilada Sí, decir, por ejemplo, muchos de los que ganan la mínima son ayudados por los hijos. pero por Y supuesto. hasta algunos que ganan un poquito más, a veces tienen que ayudar a los hijos por falta de Claro, trabajo. y claro. Esa es la situación crítica en la que se encuentran, por supuesto, las jubiladas y los jubilados en el país. Pero Así vos, es. bueno, te dejo con la noticia buena, Sí, vamos, ser portavoz. es verdaderamente horrible. ¿Por qué? Bueno, por lo que vemos semana a semana, es decir, las golpizas que les propinan a jubiladas y jubilados. Militarizado el centro, cerrada la avenida Callao, contamos de las comerciantes quejándose porque están perdiendo dinero por los uniformados, además de la canallada semanal. Lo cierto es que en octubre del año pasado, 22 de octubre, una represión muy recordada, una de las víctimas fue Egidio Contreras, tiene 75 años, lleva una bandera, ¿no es cierto?, y un cartel. Eso es lo que hace, esa es la ofensa de Egidio Contreras. El 22 de octubre del año pasado lo apalearon, lo tiraron al piso, lo apretaron, le rompieron un brazo, ¿no? Una salvajada completa. Esto hizo que el premio Nobel Pérez Esquivel y la abogada María del Carmen Verdú, por quien también tenemos un gran respeto y agradecimiento,
llevaron no digo a la justicia, al Poder Judicial, digo siempre, este asunto. 22 de octubre del año pasado. Siempre preguntamos acá, pero ¿cómo no hay derecho a protestar? No está consagrado en la Constitución. Y así, semana a semana, 22 de octubre del año pasado. Pasó de tribunal en tribunal. Uno de los fiscales que intervino, uno de ellos, fue Tayano, el mismo que tiene pisada la causa por el caso Libra. Tayano dijo, ni hace falta elevarlo a juicio esto. Acá no pasa nada. Y así pasó de tribunal en tribunal, tribunales de alzada. Tuvo que llegar a la Cámara de Casación Penal. Y me alegro de que haya sido así finalmente, porque aparecen jueces y juezas de los que no estamos acostumbrados. Y voy a ser más breve en lo posible porque... Aparece justicia, Enrique, es lo que querés decir, que es lo que uno espera. Es la sala 2, que están Alejandro Slokar, la doctora Ángela Ledesma y el doctor Guillermo Jacobucci. Jacobucci votó en disidencia. Pero el voto mayoritario fue precisamente que hay que investigar esta salvajada. Y voy a terminar con el fallo, o con una parte del fallo del juez Slokar. Criticó el paradigma beligerante de combate, el modelo beligerante de combate que las fuerzas de seguridad aplicaron contra un sector de extrema vulnerabilidad, es lo que hacen todas las semanas. Dice Slokar, el uso de la fuerza pública debe ser regido por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, algo que según las pruebas videográficas analizadas estuvo ausente en el operativo. Para la mayoría del tribunal, como dije, con Slokar y Ledesma, el cierre de la causa, y acá detalles impresionantes, el cierre de la causa se hizo sin realizar peritajes médicos. No se identificó a los responsables directos del ataque. Y el juez Slokar dice que esto constituye una denegación de justicia que favorece la impunidad en casos de violencia institucional. Si faltara algo, los estados, dice, tienen la obligación reforzada de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, especialmente cuando se trata de adultos mayores, y aquí me quedo porque me parece que es más que suficiente. Es, la verdad te digo, Vilma, una bocanada de oxígeno. De aire. Claro. Y de algo que tendría que ser normal, ¿no? Porque ahora nos asombramos de que se haga justicia realmente, en cosas que no hay duda. Es un verdadero escándalo. A partir de ahora quedan afuera, quedan apartados todos los que intervinieron. Bueno, es lo menos que podíamos esperar. Y se va a tener que investigar en serio esto que le hicieron a Egidio en octubre del año pasado. Cosa que celebramos. Bueno, vos sabés que esto tiene relación con nuestra primera nota, Vilma, y la tiene porque precisamente se trata del derecho a protestar, del derecho a reclamar por lo que te corresponde. Y es por eso que estamos en comunicación ahora con Virginia Bouvet, que es la secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores del Subte y Premetro. Virginia, muchas gracias por atendernos. Somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique para resumirlo. Una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Estuvimos atentos a la conferencia de prensa, nos pareció notable, además por la asistencia de distintos sectores a la conferencia que ustedes ofrecieron hace pocas horas, a raíz de esta locura de que están acusados de asociación ilícita más de 170 empleados y empleadas de subterráneos por medidas de fuerza que se llevaron a cabo en 2024 y 2025. Me permito agregar medidas de fuerza perfectamente legítimas. Y agregar, porque vos no lo vas a decir, o usted no lo va a decir, creo que el sindicato de subtes, de los trabajadores y trabajadoras de subte, es uno de los más delicados
con los usuarios. Tienen gestos de protección hacia los usuarios que deberíamos reconocer siempre. Se ocupan de nuestra seguridad. Virginia, la dejo a usted contar de qué se trata esto, este disparate de utilizar la figura penal de asociación ilícita para medidas de fuerza sindicales. No nos sorprende de quién viene, ¿no? Estamos hablando de la fiscal Celsa Ramírez, que tristemente es conocida por los trabajadores del subte y premetro, porque ya nos hizo esta misma acusación en vano en el 2018. En ese momento tuvimos un conflicto salarial muy largo que terminó de manera exitosa, terminaron reconociéndonos nuestras demandas, que era simplemente equiparar el aumento con el índice de inflación, ¿no? Para no perder poder adquisitivo. Esta fiscal también había imputado a 16 trabajadores en aquel momento por asociación ilícita, que obviamente después eso fue desestimado en los tribunales, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país ser una asociación gremial como la nuestra es legal, ¿no? Nosotros estamos habilitados, además, vos lo decías, nosotros tenemos mecanismos democráticos de consulta, agotamos todas las instancias de diálogo y cuando hacemos una medida de fuerza somos cuidadosos también, ¿no? De no hacer paros demasiado largos, de no parar todas las líneas a la vez, pensando en no perjudicar a otro trabajador que tal vez tiene su único medio de transporte. Bueno, así todo, haciendo las cosas como corresponden y de forma legal, esta fiscal, ahora arremete con este absurdo jurídico de decir que es ilegal y que somos una asociación, aparte que se dedica a cometer delitos. En realidad Claro. a los trabajadores, defendemos nuestro derecho, a veces son medidas de autodefensa, a veces porque son frente a ataques. Mira, una de las medidas por las cuales esta fiscal nos señala fue por la suspensión arbitraria de un miembro de la comisión directiva. Como se sabe, en la Argentina hay fueros gremiales y uno no puede suspender a un delegado o un miembro de la comisión directiva. Bueno, este delegado, este miembro de la comisión directiva fue suspendido de manera ilegal y nos vimos obligados a paramos 1 hora, me acuerdo, en esa ocasión, contra un atropello, o sea, contra una ilegalidad de la empresa, ¿no? Todo el mundo del revés, parece. Uh-huh. Virginia, permíteme, y además lo que había pedido es prisión, ¿verdad? Directamente la fiscal. No, mira, la causa recién arranca. No, el anterior, digo, la causa anterior, ¿no? No, sí, bueno, obviamente, en esa, todo eso avanzó con el proceso, tuvimos un tiempo, realmente nada, nuestros compañeros resultaron absueltos, o sea, no había ningún argumento a favor de lo que sostenía la fiscal. Por suerte el juzgado no hizo caso omiso a los argumentos, porque no hay antecedentes desde la democracia para acá, por lo menos, nos comentan los abogados, de alguna imputación, de asociación ilícita contra un sindicato que haya prosperado. No es algo que suceda porque no lo es, simplemente porque somos una asociación legal y parar y hacer huelgas y hacer medidas de autodefensa es legítimo en nuestro país, por suerte, ¿no? Uh-huh. Me permito agregar que ustedes en numerosas oportunidades han hecho volanteadas entre los usuarios, incluso para explicar los motivos de las medidas que llevan adelante. Me llamó mucho la atención la solidaridad manifestada de cuerpo presente por numerosas organizaciones, por la CTA, por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, porque la verdad es algo para preocuparse que aparezcan personajes como este con figuras, insisto, ¿no? Figuras legales que son de extrema gravedad. Sí, tal cual, ¿no? Además, vos bien lo señalabas, estamos muy contentos con
con todos los apoyos que hoy se vio, ¿no?, en el surtido de organizaciones, que hasta parecieran que algunas no, son el agua y el aceite, bueno, no, todos de cuerpo presente, apoyándonos. También uno cosecha lo que siembra, ¿no? Nosotros somos los primeros también en solidarizarnos en las causas de otros cuando somos convocados. Bueno, hoy recibimos un poco de eso. Y bueno, nada, muy, muy contentos y agradecidos con esto. Cuando uno hace una medida de fuerza y por ahí uno sale en el diario o aparece en el noticiero, es la culminación de todo un proceso de negociaciones, donde nosotros apelamos a todas estas acciones que vos decías, hasta incluso tenemos café al usuario, le servimos café, en el verano servimos jugo, firmamos petitorios, aprovechamos las volanteadas para charlar con los pasajeros, porque además nosotros somos pasajeros, nuestra familia es pasajera, nosotros nos sentimos muy identificados, ¿viste? No hay una división entre nosotros los que trabajamos en el subte y el pasajero que nos es ajeno, ¿no? Por eso, bueno, después la medida de fuerza a veces sí sabemos que afecta al usuario, por eso te decía, tratamos de que sean, ¿no?, moderadas, de pocas horas. Sí, de eso trabajan y de eso se trata. Claro. Vilma, ¿estás ahí? No sé si querés preguntar algo. Quería preguntarte para precisar si la solicitud los involucra a todos, es decir, ¿están todos procesados, los 171? Mira, no, procesados no. Recién empieza esta vez, estamos imputados, nos pidieron que vayamos a declarar, nos dieron fecha y nosotros presentamos un pedido de prórroga para que atrasen esa declaración y por ahora no nos dieron nueva fecha para declarar. Estamos recién iniciando, creemos que incluso esto puede no avanzar, presentamos un pedido de recusación contra la fiscal, lo está tramitando el juzgado número 9, tienen que responder. También presentamos un pedido de nulidad de las notificaciones porque pasa algo. Sí. Que es la principal beneficiada aparentemente con esto. Ha entregado datos nuestros, por ejemplo, a nosotros no nos citan con número de DNI, nos citan con el número de legajo laboral. O sea, lo que indicaría que hay como una connivencia entre la justicia, la empresa EMOVA, la empresa ESBASE, empresa residual que debería controlar y el gobierno de Macri. Y el gobierno de Mauricio Macri. Y justo en un momento en donde están intentando avanzar en general contra los derechos, acaba, ¿no?, de promulgar una ley de reforma laboral, bueno, que ahora estamos viendo en la justicia qué pasa, pero ¿no?, que queda, ¿no?, nos deja como, quieren hacernos retroceder un siglo en cuanto a derechos, bueno, y también disciplinar a trabajadores, y creemos que por ahí esto se trata de un mensaje, ¿no?, en ese sentido, bueno. Nosotros por eso primero nos rodeamos de toda la solidaridad posible y bueno, nada, en caso de tener que ir a presentarnos porque esta causa avanza, bueno, iremos también acompañados por esta organización que vieron hoy en la conferencia, ¿no? Claro. Virginia, espero que ningún tribunal se haga cargo de esto, que nadie le diga a Celsa Ramírez, mire, sí, tiene razón, y que le diga, mire, señora, esto no corresponde, tiene algo similar con lo que acabábamos de hablar mientras esperábamos la comunicación con usted. Por mi parte, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Vilma, no sé si te queda algo en el tintero. Yo lo que me quedé pensando y quería, invitarte, Virginia, entre los mencionados por esta causa debe estar Beto Pianelli. Sí, mirá, somos 171, que incluye a nuestro secretario general, Beto Pianelli, recientemente fallecido. Él estaba citado a declarar después de fallecido, bueno, nada. Así con esa seriedad se están tomando esta acusación. Y además, otra cuestión, ¿no? Cuando en el subte hacemos una medida de fuerza, no hay 170 personas involucradas, o sea, somos miles los que hacemos la medida de fuerza. También esa
esa sensación de decir, bueno, a estas 170 personas esto y el resto, o sea, no, o sea, las medidas de fuerza son respaldadas por la inmensa mayoría. Imagínate que una de las medidas es haber adherido a un paro de la CAT, ¿no? De la Confederación de Transporte, de la cual somos parte. Fue un paro de 24 horas, no vino nadie a trabajar, Claro. ¿viste? Bueno, resulta que ellos dijeron, bueno, hay 171 personas que hacen esto porque son criminales y no porque son sindicalistas con derechos o trabajadores con derechos, Claro, ¿no? Bueno, claro. un despropósito. Un despropósito. Muy propio de esta fiscal. Una vez más, muchísimas gracias por atendernos. Estamos atentos y estamos a disposición. Nuestro homenaje, de paso, lo hicimos, dedicamos buena parte de nuestro programa a recordar al Beto Pianelli. La verdad, un tipazo. Gracias, Virginia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y sí, nosotros que somos de esa escuela, digo, para terminar, decir que tuvimos la suerte de militar con el mejor sindicalista de la historia argentina. Bueno, espectacular el gracias. cierre. Chao. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Virginia Bouvet, secretaria de organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Subte y Premetro. Un segundito antes de ir a la música, porque tenemos preparado algo acerca de la fiscal Celsa Ramírez. Entre otras cosas, Querés hacerle honor vos. fue denunciada Querés por hacerle honor. inteligencia ilegal contra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular como parte de una persecución contra trabajadores de espacios públicos. También fue denunciada por su actuación hace ya unos cuantos años, creo que fue en 2017, en el ex Padelay, donde el Centro de la Infancia. En 2017 pidieron la indagatoria de las personas que estaban ahí y bueno, esto fue totalmente desbaratado, ¿no? Las actuaciones de esta fiscal. Y les recuerdo, sobre todo a los boquenses, pero todos lo deben recordar, Celsa Ramírez estuvo muy comprometida como fiscal en el tema de la persecución a Boca y a Riquelme en particular por parte del macrismo. Hubo allanamientos, en fin, hubo un montón de cosas, hubo clausuras de una de las tribunas, y cuando todo esto terminaba, ustedes se van a acordar seguramente, Juan Román Riquelme salió a pedirle a la fiscal Celsa Ramírez que devolviera la computadora.
cansa el hecho de llegar. No nos molesta el camino más largo. No nos preocupa que pueda pasar. Volve a nacer. No dejes que nos mientan. Quiero creer que no estamos a la venta. Y se trata con desprecio. Todo da igual. Se gana a cualquier precio. Nada está mal. No es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte. Pido perdón. Pido perdón. Era No te va a gustar con El Camino, ¿no es cierto, Vilma? Sí, exactamente, qué bien, Enrique, ¿cómo se acuerda hoy? La tiene la canción, ¿eh? Estaba preparado. Mire, yo tengo algo que tiene que ver y que llama mucho la atención, Sí, una información sí. que dice que por primera vez en 2 años las pretensiones salariales en la Argentina quedan por debajo de la inflación. Todo un síntoma, es Las decir, se pide pretensiones las salariales. pretensiones. Es un relevamiento de Boomerang, de la agencia Boomerang. Dice que el salario promedio pretendido en el mes de marzo fue de 1.786.395 brutos, Sí. mientras que la suba interanual era del 18,79 frente a un IPC del 32,6. Y además marca, como siempre, la brecha de género, ¿no? Que dice que en este caso se redujo al 7,70%. Esto es por primera vez desde el inicio de Milei, es decir, los trabajadores y las trabajadoras argentinas están pidiendo menos de lo que marca la inflación, que por otro lado, ya sabemos, la inflación mentirosa, digámoslo directamente, que indica siempre el INDEC, ¿verdad? Sí, sería una Así que penosa ni siquiera, indicación de que empiece a imponerse el modelo. exactamente. Claro, algunos dirían de triunfo, nosotros lo decimos con mucha pena, ¿no? Claro. Y esta es una forma de triunfar entonces en estas políticas, Mm. Yo que tengo, los asalariados no pretendan ni siquiera el aumento de la inflación. sí, que es escandaloso, ¿eh? Realmente ella es, Sí, y mentiroso, digámoslo, ¿no? sí, sí, y Hay mentiroso una y leve reconocido. reducción, sería lo único que estaba bueno de la información, y que Claro. había una leve reducción en lo que es la brecha de género, ¿no? Porque en marzo los hombres pretendieron en promedio
1.818.000 y Sí. las mujeres 1.688.000, lo que implica, dicen, una diferencia del 7,70% a favor de los varones, cuando antes había sido la última medida del 8,34. Ujú. Yo tengo un par de noticias, lo había Diga. prometido al comenzar, positivas. Farmacéuticos y Bueno, bioquímicos, sí, sí, tal como estamos, farmacéuticos y bioquímicos acordaron un aumento salarial del 30%, suscrito por la Confederación Farmacéutica Argentina y las cámaras del sector. Y los otros afortunados, no es la lotería, ¿no? Es lucha. La UOM Villa Constitución acordó con Asindar, tras un paro, un aumento del 10% junto con una mejora en la base salarial. bueno, quería hablar de otro tema que ¿Sí? en parte es el tema de la salud pública, uno de los que queríamos conversar, pero Sí, para ir adelantando, sí. es el grave anuncio que han hecho directores de los hospitales universitarios, ¿no? Ay, por El Dios. peligro en el que se encuentra la salud pública. Los hospitales de la UBA han denunciado que el gobierno no le envía fondos, como lo escuchamos ayer, y advierte que peligra la atención ya desde junio, y Ujú. además de unos 700.000 pacientes. Y como estábamos hablando de sueldos y de salarios, bueno, algunos han dado un porcentaje alarmante, ¿no? Los de los trabajadores de la salud, que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. O sea que los salarios también de quienes trabajan son críticos. Bueno, según lo que han explicado los directores médicos, es que no se ejecutó ni un solo peso desde el gobierno nacional de la partida presupuestaria que además la tienen fijada por ley para el funcionamiento operativo de los hospitales universitarios, lo que implica también la enseñanza, porque los hospitales universitarios imparten educación a todos aquellos, los residentes, por supuesto, y la formación en cuanto a perfeccionamiento de los profesionales. Es un Ujú. peligro grave lo que va a ocurrir además dentro de unos años porque se resiente especialmente este tema. ¿Qué es lo que va a pasar con los profesionales que la UBA está formando? Bueno, Sí, ya hubo una respuesta, contalo, dale. ¿no? Sí, Bueno, desde el ministerio, digo, sí, desde el ministerio de Petovelo han sí. dicho que han enviado el dinero correspondiente y que lo que están pidiendo los universitarios es más de lo que les corresponde a la ciudad de Buenos Aires y a los hospitales de la UBA, que están pidiendo lo que les corresponde al resto, un porcentaje que les corresponde al resto de los hospitales de toda la República. Es decir, les está diciendo nada. No, está No hay mintiendo. nada, ya les dimos lo que les corresponde, que es totalmente contrario al mensaje que estaban impartiendo ayer en conferencia de prensa estos profesionales. Es Claro, decir, que no Vilma, hay ayer acercamiento. veía y escuchaba al rector de odontología, ¿no? Al decano de odontología, y, y explicaba que ellos, que lo están pasando muy mal, porque estamos hablando de gastos de funcionamiento en este caso, Claro. ellos más o menos se arreglan porque están cobrando unas sumas bajísimas, pero cobrando algo a las personas que van a atenderse, muy por debajo de los valores que solemos afrontar en el ámbito privado. El rector decía que estaban alrededor del 40% y que así lo están llevando adelante por ahora, ¿no? Sin garantía alguna, pero que los demás, por ejemplo, el caso de los hospitales, no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, es una situación de emergencia y el gobierno no la tiene en cuenta o no le importa. Para mí es más esto último. Exactamente. Enrique, ¿Mm?
nosotros decíamos justamente las respuestas del gobierno tan escandalosas, ¿no? Sí, Que tienen todos los casos, y sobre todo la falta de diálogo, la falta de diálogo permanente, porque tiene que dar una respuesta, ¿no? ujú, Hay algo más con respecto a Sandra Petovelo que se logró mira, podría verse como una buena noticia, pero en realidad es llamativo, ¿no? Porque se logró el nombramiento de un subsecretario de Empleo y Formación Laboral, que hasta ahora era un cargo, está designado Atilio Catelli mm, como nuevo funcionario. sí, Y va a estar en el puesto que dejó vacante Eugenia Cortona en febrero del año pasado. Es decir, que ni siquiera se habían ocupado de encontrar un reemplazante. Es decir, que recién hoy se ha puesto alguien en ese cargo, que es digamos, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que depende del ministerio, del superministerio que tiene Sandra Petovelo, y que, digamos, dirige de esta forma tan particular, ¿no? sí, lo que Con da, poco diálogo. Claro, vuelvo, evidentemente no alcanzan las no, es que manos para vuelvo tanta cosa, a lo que cada posiblemente, semana vemos a acá. enterarse. Claro, vuelvo a lo que cada semana vemos acá, que el ánimo es totalmente destructivo. Por eso no escuchan. No Bueno, escuchan porque no les importa. la idea, según lo que trascendía, es que no se quería poner a nadie en ese nombre, en ese lugar, y que en este caso parece que este subsecretario logró entonces tener una funcionaria nueva, porque parece que no se consideraba necesario. Ujú. Claro, claro. Eh, tengo algo más. Mira, está totalmente relacionado con esto. Es un trabajo realizado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. El sistema científico argentino perdió 6.237 empleos desde que asumió Milei. 6.237. En el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación son casi 8 puestos destruidos por día. Casi 8 puestos por día. El principal organismo de ciencia del país, que es el CONICET, concentra más de 1/3 de las bajas totales, con 2.365 cargos, entre becas de formación de posgrado, cargos de personal bajo convenio y administrativos. Fábricas y operadoras estratégicas como NASA, FADEA y ARSAT experimentaron una reducción constante de personal en los últimos meses. No me extiendo, pero simplemente hay que recordar que más de una vez nos han explicado que ya se produce un éxodo muy pronunciado de profesionales de distintas áreas. A raíz de esto, no pueden vivir de su trabajo como corresponde. Tenemos, si no me equivoco, tenemos una nueva comunicación. ¿Es así? Sí, justamente con el tema de salud, ¿verdad? Que Claro. estábamos mencionando. Así es. Estamos en comunicación con Daniel Godoy, coordinador del Instituto de Estudios y Formación, referente de la CTA en materia de salud, también de ATE, por supuesto, ATE y también la CTA autónoma, y parte del Instituto de Estudios acerca del Estado y la participación en el ámbito de la salud. Godoy, le agradecemos mucho que nos atienda, sobre todo en un momento tan particular como el que estamos viviendo, tan grave, y cuando estamos cerca de una importante marcha en defensa de la salud. Gracias por atendernos, somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Bueno, Vilma y Enrique, ¿cómo les va? Gracias por el llamado.
No, al contrario. Gracias por atendernos, sobre todo porque usted tiene una intervención y una participación que también nos interesa mucho. Quería saber, bueno, ¿qué es lo que se espera de esta marcha del 20 de mayo, que va a ser, si no lo tengo mal entendido, desde el Ministerio de Salud hasta la Casa Rosada? Sí, así va a ser. Faltan ajustar detalles, pero bueno, son lo menos importante. Lo más importante es la decisión de un conjunto de representaciones del movimiento sanitario nacional y de distintos ámbitos, desde trabajadores y trabajadoras, pacientes, representantes del PAMI, de la salud mental, etcétera, etcétera, de ponernos en modo protesta pública, en función de la agresividad, del tono que ha tomado la embestida del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud en particular, contra la salud en su conjunto, y bueno, y que está impactando en términos reales sobre las personas de carne y hueso, ¿no? Así que en función de ese malestar, de esa alarma que nos surge por esta nueva embestida, hemos decidido ponernos en marcha el día 20 con distintas actividades que se van a dar a nivel nacional en los territorios y con epicentro en la capital federal, como usted ha dicho, Sí. y que de alguna manera quiere poner en agenda pública una situación tan sensible como es este tema. Ujú. Vilma. Y parece extraño, ¿no? Pero la estrategia de tener que hacer este tipo de reclamos y tener que explicar que el derecho a la salud es un bien público. Parece extraño tener que repetirlo, ¿no? Bueno, se suma al conjunto de atrocidades que Milei y su gabinete y sus socios, digamos, en esta etapa institucional del país han decidido tomar con distintos ámbitos sensibles de la soberanía por un lado, del imaginario de la memoria por otro, de la justicia social por otro, de la banalización de los derechos sociales y de carácter humanitario. En fin, podíamos pasar un rato largo enumerando todo este listado, pero lo más importante es visualizar el conjunto y el carácter, digamos, depredatorio que tiene este gobierno, no solo con los ámbitos de política pública, sino con los derechos más elementales de la gente. En el caso de la salud, la discontinuidad del programa de medicamentos, el remediar, en un momento donde los medicamentos en los mostradores tienen un precio cada vez más irracional, las coberturas de las obras sociales bajan, cada vez hay menos trabajo formal. Esto es el acceso público a los medicamentos se hace indispensable el momento donde las patologías crónicas, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, hay que sostenerlas. El tema del desmantelamiento del PAMI, con la cantidad de afiliados que tiene el PAMI en una etapa crítica de la vida, o el tema de la salud mental en un momento donde hay una epidemia de malestares en la salud mental en jóvenes y con una tasa de suicidios alarmante. En fin, lo que quiero decir es que no se trata de una técnica de arquitectura del Estado, sino son medidas que impactarán directamente y ya están impactando sobre la vida y la enfermedad de las personas, ya las tasas de internación, las tasas de cirugía postergadas, la tasa de mortalidad en viejos, la tasa de abandono de tratamientos crónicos, la tasa de suicidio está aumentando y van a aumentar más en función de estas medidas que se están tomando. Así que no son medidas de carácter corporativo, digamos, sino son medidas en defensa de la vida y en defensa de eso que a veces puede llegar a ser una entelequia, que es el tema de la salud, pero es la vida de las personas.
Antes de conectarnos con usted, estábamos mencionando la denuncia de los directores de los hospitales universitarios Sí. de la UBA, que en junio decían ya no van a tener cómo atender a la población que concurre. Y no hubo Sí, respuestas, todo lo bueno, contrario. esto es así, pero esto tiene visibilidad porque es el ámbito porteño y son las universidades o los Claro, efectores dependientes de la universidad, pero en los territorios, digamos, en los lugares más recónditos de la Argentina, donde el medicamento es oro, donde el acceder en las distancias a un efector de salud o a un estudio o a un análisis clínico son procesos costosos en términos de las distancias que hay que recorrer, etcétera, etcétera. Las provincias en un sistema de salud donde Menem en la época de los 90 provincializó todos los efectores de salud, el desmantelamiento del financiamiento de las provincias repercute en los sistemas de salud locales. Entonces estamos frente a un combo de desmantelar el acceso a la salud para que la salud pase de ser un derecho a ser un negocio donde solo puede acceder el que tiene plata. Y ahí está la jugada, digamos, de los sectores de poder. O sea, hay que configurar esta situación desde dos puntos de vista, a mi entender. Primero que son decisiones que impactan en las cuestiones humanitarias concretas, y segundo que tiene una intención, y la intención no es ingenua, sino la intención es pasar a la enfermedad, a la estructura de negocios, para que los sectores que negocian con la enfermedad y no con la salud se beneficien en una plataforma, en un sistema que, como el de países como Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, son virtualmente privados y solo acceden a aquellos que tienen una posibilidad económica de acceder a los servicios de salud. Ahora, doctor, es el doctor Daniel Godoy, es médico sanitarista, es coordinador del Instituto de Estudios y Formación referente de la CTA en materia de salud y también de ATE en el IDEP. Doctor Godoy, el asunto es, a ver, entiendo lo que usted nos dice, ahora bien, lo confronto con el hecho de que hace poco me entero de que hay miles y miles, no recuerdo el número exacto, pero una cifra enorme de argentinas y argentinos que han quedado sin ningún tipo de cobertura médica. Si sumamos esto al desfinanciamiento de los hospitales nacionales, incluso me cuesta ver cuál es la parte con la que se pueden beneficiar. Las prestadoras privadas han aumentado sus precios, sus valores, muchísimo más, prácticamente más del doble de la inflación. Ahora bien, todas estas personas, estos compatriotas y estas compatriotas que han quedado fuera, difícilmente tengan la posibilidad de engrosar ese sistema. ¿Por qué no nos da una idea al respecto, por favor? Mire, los sistemas públicos de salud Sí, que en América han tenido mucha envergadura, digamos, y mucha fortaleza en tiempos pasados, sí, han tenido que ver con un modelo de protagonismo del Estado, de los Estados-nación, digamos, la idea de soberanía y la idea de justicia social, sí, y el Estado protagonizando y garantizando los derechos básicos. Así es como nacieron todos los sistemas públicos, tanto los de previsión social, la escolarización, el tema de la salud, etcétera, etcétera. sí, Eso en el marco de lo que es el debilitamiento de los estados para pasar toda la estructura de derecho a la estructura de los negocios. sí, Así es como nacen los sistemas de los vouchers educativos, los sistemas de el financiamiento privado de las jubilaciones, sí, etcétera, etcétera. sí, También el tema de la salud, o sea, dejar traspasar
desde los territorios públicos, digamos, donde uno puede, cuando uno atraviesa la puerta de un hospital no le preguntan de qué nacionalidad es, ni de qué, sino primero qué le pasa. De eso se trata un sistema universal y público. Sí. Para pasar a un esquema de negocios. Si usted se enferma en Estados Unidos o se enferma en Alemania, aún siendo alemán o norteamericano, Sí. tiene que ser portador digamos, de un seguro de salud que tiene que haber pagado Sí. y que puede acceder, como en el seguro del auto, digamos, para que usted tenga una idea, acceder a más cosas, a más beneficios y paga más. Entonces eso genera una segmentación, digamos, del acceso en función de cuánto puedas pagar. Si usted, así nacen las canastas básicas, y entonces usted, por ejemplo, en Perú, para poner un ejemplo, porque me lo pregunta, digamos, Sí. si usted no es portador de ninguna de esas coberturas, Sí. puede acceder a 3 análisis de sangre por año, a 5 radiografías y a una tomografía. Si usted pasa ese límite, tiene que pagarlo. Entonces, alguien se beneficia con ese pago. Entonces, ahí viene la intención y la explicación de por qué la salud o la educación o todos los beneficios que los sistemas públicos han generado a lo largo de todas estas décadas, los sectores de la especulación los quieren pasar a la estructura de negocios. Es así de sencillo y así de complicado, digamos, y así de perverso, ¿no? Ujú. Pero esa es la intención última, por eso los desmantelamientos no son ingenuos. Cuando se desfinancia la universidad pública, cuando se desfinancian los sistemas previsionales, cuando se desfinancian los sistemas de salud, lo que hay atrás es una intención de pasarlos a un esquema de negocios para que otros se beneficien, digamos. Bueno, hemos Y escuchado al ministro de Salud hablar prácticamente como un actuario acerca de los afiliados al PAMI. Digo actuario con todo respeto por los actuarios, ¿no? Economistas expertos en estos temas, pero hablaba realmente como un actuario, como digo, es decir, bueno, ¿cuánto puede dar una persona de 80 años, ¿no? Ninguno, es a pura pérdida. no, esto además tiene un alto grado de perversión porque lo que decíamos tiene que ver con cuestiones concretas, como se va a morir más gente, no hay vacunas, los chicos están con problemas para acceder a los medicamentos de las enfermedades respiratorias que se vienen en el invierno, las personas con discapacidad no pueden acceder a los servicios básicos, los abuelos no pueden sostener los tratamientos crónicos. O sea, hay que sacarlo del espectro de los números y el espectro un poco etéreo del Estado para ponerlo en modo personas, digamos. Y esto es lo que está pasando con estas medidas. Ya tuvimos una embestida en épocas de Macri con el cierre, ustedes recordarán, cuando el ministerio se cerró para para degradarlo institucionalmente. Mm. Y ahora lo que está habiendo es un Ministerio de Salud gestionado por un CEO de una empresa privada de la enfermedad Sí. y que operacionaliza este proceso de traspaso que les estoy diciendo. Y bueno, y así como los universitarios se pusieron en la calle, como los jubilados y jubiladas se pusieron en la calle, como los trabajadores y trabajadoras con la reforma se pusieron en la calle, el 20 nos pondremos en la calle los que tenemos que ver con el acceso a la salud, trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales, pacientes, discapacitados, para decirle a este gobierno que paren con este verdadero genocidio programado y perverso que está haciendo con estas medidas que está tomando, en un momento donde al gobierno no le está cerrando los números, donde el programa económico ya se le está cayendo el maquillaje, Ujú. donde el endeudamiento con Estados Unidos es un suicidio para los argentinos y las argentinas, y donde todas las encuestas se están cayendo, los manotazos de ahogados se hacen cada vez más crueles, digamos. Entonces, es hora de que los distintos grupos, universos que están teniendo situaciones de dificultad o de sufrimiento por las medidas del gobierno, nos sumemos, digamos,
bueno, al proceso de descontento y vayamos pensando qué hay que hacer para que cuando se termine esta pesadilla podamos volver a tener la esperanza de un país mejor y más justo. Yo le quería consultar, Godoy, sobre una reunión muy importante que ha tenido con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Kreplak, hace muy poco, ¿verdad? Si pudieron avanzar también dentro de estas estrategias que estamos diciendo que son necesarias, es decir, ¿qué es lo que han podido lograr en este encuentro? Bueno, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, como algunos otros ministros de otras provincias, hemos sido personas que hemos caminado juntos distintos trayectos del proceso sanitario en la Argentina, ¿no? En este caso, nuestro pedido ha sido un poco una invitación a lo que podemos hacer juntos desde nuestra central de trabajadores y los ministerios, hemos tenido también otras reuniones con otros ministros, Sí. podamos nacionalizar el conflicto, digamos, de eso se trata, o sea, que el epicentro no sea ni el microcentro porteño, ni la provincia de Buenos Aires por la rivalidad explícita que hay entre ambas gestiones, digamos, sino que podamos nacionalizar el conflicto. Nos hemos puesto a disposición mutuamente para contribuir a la marcha del 20 y a nacionalizar la protesta, promoviendo acciones en los territorios, en las provincias, para que haya distintos tipos de manifestación, que sea un día, el 20, de protesta nacional por el duelo sanitario, anunciando, denunciando la perversión que va a significar más enfermedad y más muerte, y que tanto nuestra central de trabajadores, con sus organizaciones sociales, con los sindicatos de base, como el Ministerio de Salud en este caso, por la proximidad clara con lo que va a suceder acá en el centro porteño, podamos disponer de una masa de compañeros y compañeras que pongan en la calle y le den repercusión pública a la medida, ¿verdad? Resistir el ajuste, defender el derecho a la salud. El 20 de mayo, movilización desde el Ministerio de Salud a la Casa Rosada. La verdad que es para que estemos todos ahí. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Godoy. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y sí, promovamos esta y otras conflictividades, porque la verdad que este gobierno se ha empeñado en generar una cascada de agresividades contra las situaciones que garantizan equidad y justicia en la Argentina, como son las que hemos estado hablando. Una vez más, gracias, estamos a disposición. Bueno, que anden bien. Que sigan muy gracias. bien. El doctor Daniel Godoy, médico sanitarista, coordinador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, por supuesto en el área de salud, y también es un referente de salud en ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Vilma, llegamos al final. Ya es la hora, Enrique, Sí, ¿no es cierto? casi, Vos casi. estás ahí y tenés el reloj a mano. Sí, Nos tenemos que ir. Uso el de muñeca también. Me Bueno, cansé del querés que celular. recuerde como siempre las redes. Estoy un poquito desubicada desde acá tan lejos, sin contacto, ¿vio? Pero bueno, no hay más remedio. Le digo entonces dónde pueden repasar nuestras notas, ¿le parece? Me parece fantástico. Tenemos redes, ¿cómo no tenerlas hoy en día, no? ¿Cómo no tenerlas? Estamos en Instagram, como horasextras.radio. Estamos también en X como Horas Extras, ¿ok? Y estamos en Facebook, seguimos estando allí, porque hay mucha gente que nos sigue, que nos lee. Y gente que nombre de vuelve a nuestro Facebook. programa. Gente que vuelve a ¿Cómo, Facebook. cómo? Gente que vuelve a Facebook. Gente que Bueno, interesada en es leer y en un escribir. lugar Sí.
es un lugar el escribir, Sí. es muy interesante porque lo hemos perdido. Pero Sí. bueno, como ahora la imagen es tan importante, bueno, seguimos, estamos en todos lados, ¿eh? Ujú. Después vamos a hablar de esos temas, nos quedan para otro día. Así es. Nos reencontramos el próximo miércoles entonces con horas extras aquí en Caput. Gracias Martín Loza en la operación técnica y mucho más. Nosotros somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Les damos las gracias como cada miércoles y los esperamos el próximo a las 16 aquí en Caput. Chao, chao, hasta el miércoles.